Ahí va, ahí va. Bien. Bueno, Karen, bienvenida, muy Hola, buenos días a todos y todas. Y bueno, pues la charla que vamos a tener el día de hoy con Karen, para mí es fundamental poder escucharla, sobre todo porque Karen está siendo hoy acompañante de infancias trans, ¿no? Y entonces, pues, y además, pues, como familias, ¿no? Y ustedes como futuras especialistas en familias, pues, poder escuchar lo que una especialista que hoy está chambeándole, pues, ¿no? En lo cotidiano, al interior del núcleo familiar, pues cómo la pasar, ¿no? Yo le planteaba a Karen desde tres lugares, ¿no? Uno, poder contar cómo había sido, pues, obviamente, lo que ella quiera comentarnos respecto a su experiencia, a su vivencia, eh, de lo que ha estado transitando y posteriormente también poder compartir como algunas de las recomendaciones que ella pues podría darnos como futuros y futuras especialistas en familias, ¿no? Entonces, pues nada, Karen, bienvenida y adelante. hola, ¿qué tal? Buen día a todas, todos, todes. Es un Este, gusto que, que nos brinden este espacio para poder hablar de estos temas que no son tan fácil de escuchar, ¿no? A pesar de la apertura que hay, a pesar de toda la información que ya está un poquito más abierta, pues aún así nos faltan algunos espacios para seguir difundiendo las noticias, para seguir difundiendo la información segura, ¿no? Y pues qué mejor hacerlo en un espacio de futuros especialistas que podrían tratar o que podrían tener esta gran oportunidad de trabajar con estas familias y con estos menores, ¿no? Bueno, pues brevemente, yo soy mamá de una niña trans. Ella ya tiene 6 años desde su transición, entonces ya tenemos pues unos añitos ya recorriendo todo este camino, aprendiendo, porque es algo que vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Es como llevamos un paso a la vez, ¿no? Llevamos nuestro proceso poco a poco y así lo vamos tomando, ¿no? Y bueno, brevemente, bueno, no es tan breve, porque ya son 6 años, pero bueno, nosotros comenzamos la pregunta que nos hacen muchas personas y que a lo mejor ustedes también como especialistas, y que es una pregunta muy coherente, ¿verdad? Es el, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? O cómo supiste que no era una fase nada más. ¿Cómo supiste que esto era algo que tenía que tomar el interés, la importancia y redirigirlo a un especialista para ver qué es lo que seguía, ¿no? Pues la expresión de género la notamos desde que ella pudo expresarse. O sea, en el momento en el que mi hija pudo hablar, pudo expresarse, pudo entrar, ¿no? A este mundo que nosotros tenemos de lo que es rosa, de lo que es azul, de lo que es una niña, de lo que es un niño, que lo tenemos tan marcado socialmente, y me digo, yo también lo tenía así. O sea, sí crecí, así me criaron, y de esa forma yo tenía la mentalidad que tenía que crecer. De acuerdo a esto, obviamente la expresión de mi hija era totalmente femenina, ¿no? Cuando yo esperaba un comportamiento social marcado por un niño, ¿no? De tiene que jugar de esta forma, tiene que comportarse de esta manera, tiene que ver ciertas cosas, en fin. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros lo notamos inmediatamente. En cuanto pudo expresarse, fue inmediato, nos saltó luego, luego, vimos estas diferencias, ¿no? Que tenemos. A partir de ese momento, nosotros lo único que hicimos fue, estamos hablando de alrededor de los 2 años, 3 años, ¿no? Cuando comenzó todo eso, o sea, fue súper pequeña. Entonces, no nos dio ninguna, jamás pensamos inmediatamente de, ay, lo trans, ¿no? O sea, eso no, ni por acá. Fíjese que mal informados estamos, porque en algunas pláticas, su papá y yo, pues llegamos a pensar que quizá tendríamos
un hijo de una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? O sea, ah, pero bueno, hablamos de que no tenemos la información suficiente ni estamos preparados, porque ningún libro de bebé tips ni nada te habla de posiblemente la orientación o posiblemente la expresión de género de su bebé no coincida, ¿no? Con lo que dijo la ecografía. Entonces, no, eso no lo dice. Entonces, nosotros con esta idea de que posiblemente nuestro hijo va a ser gay, ¿no? Bueno, pues así. Al principio sí causó un poquito de sorpresa, porque obviamente en casa nunca ha tenido esa, o bueno, nunca tuvo ese pensar de quítate eso, no juegues, no hables así, no digas eso, compórtate como niño, jamás. O sea, siempre lo tomamos como es un juego, es un programa que quiere ver, es un juguete, en fin, ¿no? O sea, son etapas al final del día. ¿Dónde comienza esto a tomar otro rumbo más allá? Obviamente les hablo que esto fue de siempre, ¿no? Dentro de casa era quitarse la ropa y ponerse un vestido, ¿no? Tomar la muñeca y ver el programa favorito, que era en ese momento empezaba mucho lo de las películas de Barbie, ¿no? Entonces, era ver películas de Barbie, para nosotros todo era normal, para nosotros era algo, no le tomamos mayor importancia, al principio le digo, sí nos causó un poco de sorpresa, sin embargo, pues estamos hablando de niños, ¿no? De niñas. Entonces, dejamos que siguiera con sus juegos, su manera de expresarse, y ya sabíamos que era un juego que tenía dentro de casa. Después de ahí salto ya a la casa de la abuela, con todos los primos, ¿no? Su comportamiento nunca era eh, masculino, como lo esperábamos la mayoría. Así que cuando entra al kinder, ¿no? Yo creo que fue una etapa, ahora viendo, retrocediendo todo esto, fue una etapa muy bonita. ¿Por qué? Ahora me doy cuenta. Porque en el grupo donde estaba, en preescolar, únicamente habían 3 niños, de un grupo de 10, el resto eran niñas, por así decirlo, porque eran grupos muy reducidos. Entonces, prácticamente su vida era con amigas y vivió una etapa maravillosa, se expresaba perfectamente, no tenía ninguna, desinhibidamente, o sea, no tenía nada por qué decir, ay, no me dejaron jugar con las chicas, no me dejaron acercarme a ellas, en fin, ¿no? Y las niñas, pues, era un amigo más que curiosamente entendía todo lo que ellas hablaban, ¿no? Que la muñeca, que la caricatura, que el vestido, en fin, ¿no? Era el amigo perfecto para poder convivir en esta etapa en la que sí a veces están muy marcadas los géneros, ¿no? Y los juegos. Entonces, ¿dónde cambia esto? Durante todo este periodo, nosotros jamás vimos que esto disminuyera o que esto cambiara. Por el contrario, ¿no? Todo era cada vez más en aumento, todo era en aumento, todo era cada vez más significativo, cada vez era un poco más a lo que ya vivíamos, ¿sale? Entonces, si empezamos con el juego, bueno, pues ahora puedes llamarme de esta forma o puedes nombrarme así, ¿no? Y obviamente siempre refiriéndose al género femenino. Para nosotros, cada pasito era híjole, bueno, vamos, híjole, bueno, vamos, ¿no? Llegó una Navidad en la que definitivamente su carta a Reyes y a Santa, pues fue, yo quiero una muñeca propia, ¿no? Nueva, porque todas eran de reuso, ¿no? ¿No? Guardado, o de la hermana, ¿no? Mira lo que te dio, ¿no? Entonces, por primera vez se atreve a pedir esto, su muñeca, ahora tiene su muñeca propia. Yo tenía mi vestido de primera comunión, o sea, de hace algunos años, ¿no? Y lo encuentra y me dice, mira, ¿me lo puedo poner? Ah, claro, póntelo, ¿no? O sea, ya tenía como que ya tenía esta inquietud ahora hacia la vestimenta más fuerte. Eh, ¿Dónde se hace ya ciertamente, o donde notamos y donde nosotros nos damos cuenta?
que ya existe un problema, ¿ok? Cuando entra a la primaria, en esta fase, ahora es todo lo contrario. Son grupos en los cuales el grupo que le toca cursar primero de primaria, solamente hay 3 niñas y el resto de 20 alumnos son varones. Entonces, las en este caso, las niñas, pues, no le aceptaban, y la maestra era una docente que sí tenía muy marcado de haber niños de este lado, niñas de este lado, y había mucha protección hacia las niñas, ¿no? Quizá por lo bruscos que son en esta etapa, ¿no? Yo creo que, tenía muy marcado el, a ver, vamos a cuidar un poquito a las compañeras. Pero es en este momento donde ella comienza con un conflicto muy fuerte, porque entonces ya no tiene con quién jugar. No es aceptada con el género que supuestamente debería de estar o debería de convivir y pues con el género que ella estaba acostumbrada a siempre jugar, a sentirse aceptada, pues ya no le aceptaban tampoco, no tenía ese sentido de pertenencia, no pertenecía a ningún lado ahora. Todo esto comienza a causarle conflictos emocionales muy fuertes, porque entonces vamos viendo que ya tenemos a un niño que no quiere ir a la escuela, a un niño que dice que no tiene amigos, no tiene amigas, o sea, que se siente completamente aislado, ¿no? En su entorno. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a preocuparnos un poco, porque nunca antes habíamos tenido esos comentarios, ¿no? De no quiero ir a la escuela, de que me puedes cambiar de escuela, es que ya no quiero ir. Entonces, es en este momento donde nosotros comenzamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué ya no quieres ir a la escuela? ¿Qué es lo que te lleva a decirme que, pues, que nadie, que nadie es tu amigo, ¿no? Cuando tú eras una persona muy sociable. Entonces, aquí cuando nosotros, afortunadamente lo digo, en la escuela donde estaba, tenían una vez a cada 15 días, me parece, tenían una clase con una psicóloga, la psicóloga escolar, ¿no? Entonces, ella es la que denota y nos mandan a llamar. Para esto, cuando ella nos llama, se da cuenta de que ella ya trae un cuadro depresivo muy fuerte. O sea, ella se da cuenta porque encuentra ya una niña, bueno, es que no puedo hablar en masculino, perdón. Encuentra un niño muy depresivo ya, o sea, ya no encuentra una salud mental adecuada para su edad y para lo que ella debía de estar viviendo. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos con una terapia emocional. A mí me salta mucho y la verdad estoy muy agradecida, porque a pesar de que esta maestra, esta psicóloga, no tenía, eh, no tenía información de la disforia, por así decirlo, como ellos todavía lo nombran, ella únicamente sugiere una terapia emocional, nada más. O sea, no para ver, para tratar de cambiar los juegos, la forma de de dirigirse hacia los demás, no. O sea, es únicamente lo emocional para poder, ver qué es lo que está pasando, más que nada. Es en este momento donde nosotros nos damos cuenta que nuestra hija, o en ese entonces nuestro hijo, ¿no? Se veía a un futuro no como un niño, no como un varón, sino como una mujer, como una niña. Ella lo expresaba de esta manera: "Es que yo, cuando crezca, voy a ser como mi mamá". La psicóloga obviamente decía: "No, tú vas a crecer de esta forma, tu cuerpo va a ser de esta manera, esa es la manera en la que tú vas a crecer". Entonces, inmediatamente ella fue como sacarla de esa fantasía que tenía, ¿no? Para meterla a la realidad, decirle: "No, tú cuando crezcas no vas a cambiar, tú cuando crezcas vas a ser de esta forma". Entonces, en ese momento, más todo lo que traía, pues sí fue una bomba muy fuerte para ella. Comenzaba a pensar, la manera, ¿no? De cómo cuando crezca, cómo podré cambiar a ser una chica, ¿no? No sabía cómo expresarlo ella, sin embargo, sí tenía claro en su mente
que ella no quería crecer como un varón, que ella no deseaba que le nombraran como un varón. Ella tenía que ser una chica porque ella siempre se había sentido como una. Entonces, cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Pues es que tu cuerpo no va a cambiar, tu cuerpo va a ser de esta forma, para ella es un golpe fuerte, para ella es una manera de no aceptarlo. Y es ahí cuando comenzamos nosotros a investigar, comenzamos a preguntarnos qué es lo que podemos hacer sin conocer el término de lo que era lo trans, ¿no? O sea, fue simplemente buscar ayuda, buscar información para saber qué es lo que estaba pasando. Y digo, afortunadamente, eh, había muy poca información para ese entonces, pero la mayoría era enfocada a los adultos, a todos los mayores de edad, a jóvenes, a personas ya adultas, ¿no? Entonces, el buscar ayuda para un niño, ¿no? Menor de 12 años, pues fue todo un reto. La verdad, no encontrábamos por dónde empezar, no sabíamos cómo iniciar, mucho menos porque no sabíamos ni hablábamos del término trans. Eso fue mucho después. Lo único que necesitábamos era entender qué es lo que estaba pasando, por qué se sentía con esa sensación de rechazar su cuerpo, de rechazar su biología y de las maneras en que ella ideaba, ¿no? Muchas preguntas que la verdad eran incluso hasta cierto punto dolorosas. Una vez en el carro me dice, oye, habíamos visto una película, ay, no recuerdo, Más allá de los sueños, me parece. Entonces, en esta parte ellos mencionan que cuando mueren, ¿no? Eh, llegan a un punto en el paraíso, por así decirlo, eh, donde toman la forma que uno quiere, ¿no? Entonces, ella llegaba a mencionar, oye, ¿y si yo me muero? Entonces, si yo me muero, ya podré ser una niña. Oye, y si yo me muero, ¿podría ser quien yo sea? ¿Podría ser quien yo quiera? ¿Podría entonces ya no ser quien soy? O sea, ese tipo de preguntas, ese tipo de comentarios que sí eran fuertes, porque ya estamos hablando de que está pensando en cómo voy a lograr mi objetivo para quitar esta personalidad que tengo ahora, ¿no? Que me están diciendo que con esta voy a crecer y con esta voy a seguir. Entonces, encontramos muy poca información. En este entonces no había tantas asociaciones como hoy, no había tantos grupos o no eran tan conocidos como hoy, no estaban como que muy cerrados, digo, ahora lo entiendo, y la información no era muy al alcance como hoy en día. Entonces, tuve la suerte de coincidir en estos videos de YouTube, ¿no? Los que busqué, encontré grupos en ese entonces que siguen aún vigentes, que es uno de Argentina, que es uno de Chile, pero bien, no voy a ir cada 8 días a Argentina y a Chile, ¿no? Necesito que alguien me explique aquí. Entonces, lo que encontré fueron unos videos de este programa de diálogos en confianza, los pueden encontrar ahí. Estos, si más no recuerdo, me parece que se llaman Infancias Trans, Mi Hijo Trans, algo así. Ahí los buscan, ahí están, son como 3, 4 programas, ¿no? Y estos habían salido porque justo en ese momento, cuando nosotros estábamos pasando toda esta sube y baja de situaciones, justo en ese momento estaba muy nombrado el dichoso camión o autobús de estos señores de frente de por la familia o no sé, ¿no? Que decía que con mis hijos no te metas, y, en fin, ¿no? O sea, tirando mucho a las infancias trans. Entonces, estos programas salieron a raíz de esto. Cuando yo los escucho, es el primer acercamiento que yo tengo a personas que estaban viviendo lo mismo que ya había yo vivido durante 5 años.
O sea, fue escuchar mi historia a través de otras personas, a través de otros padres, eh, incluso hasta de adultos ya que mencionaban, que decían y que pensaban de forma muy similar a la que yo había escuchado de mi hija. Entonces, en ese momento fue ahí sí darme cuenta de que algo estaba pasando, de que no era nada más un una fase, un no me encuentro, o sea, que pasaba algo y que posiblemente podía estar dirigido a a esta situación, ¿no? A un niño trans. Yo dije: "¿Un niño trans?". O sea, no entiendo, no entiendo. Aquí fue la primera vez donde yo encuentro entonces información, encuentro, grupos, encuentro, teléfonos especialistas, incluso, que decían que sí, que efectivamente se podía dar el caso de que un niño tuviera no coincidiera con su con el género asignado al nacer. Entonces, en ese momento, el primer grupo que tomé, que es el que estaba ahí en ese momento, fue el de transfamilias. Yo me comunico con ellos y inmediatamente fue pues fue como un peso menos, porque uno, había encontrado una persona que me dijera, tranquila, todo va a estar bien, no pasa nada, y te invito a que platiques con nosotros para que conozcas del tema y para que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es mi primer acercamiento con el tema trans. Esa es la primera vez en la que yo, ya por primera vez, después de todo lo que habíamos pasado, me topo con la opción de que existe, eh, eh, existe el término trans, ¿no? En este momento comenzamos a informarnos, comenzamos a tomar terapia nosotros como padres, ¿no? Porque lo emocional ya lo llevábamos con nuestra hija, pero ahora nosotros necesitábamos ver qué íbamos a hacer, porque por un lado teníamos a muchísima gente diciéndonos, es una etapa, no te preocupes, ¿cómo crees? Esto es un juego, lleva años jugando así, no le hagas caso, quizá es la escuela, cámbiale de escuela. O sea, teníamos tantos comentarios alrededor de nosotros y solamente un grupo de personas reducidas a 10 que nos decía, esta es la información, esto es lo que puede estar pasando, ve con esta persona. Nos dirigen a un especialista, que hasta la fecha él es quien lleva su proceso de transición, el cual nos explica poco a poco cómo puede ser el proceso, qué es lo que está pasando. Comienza a tomar terapias, ella con él, y después de 6 meses, ¿no? El terapeuta se sienta con nosotros y nos dice, pues aquí lo que yo veo es que tenemos una niña con, eh, pues nunca ha utilizado el término disforia de género, pero sí dice, pues aquí tenemos una niña con una característica trans. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues vamos a llamarle como ella siempre ha querido, ¿no? Vamos a comenzar la prueba de realidad de vida. Para nosotros fue ¿qué? Pues sí, era comenzar a vivirse con el género sentido. Ella decía que ella era una niña. Entonces vamos a vivirnos como una niña, vamos a llamarnos como una niña, vamos a cambiar los pronombres de masculinos a femeninos, vamos a vivirnos como tal. Fue algo muy fuerte, fue algo muy duro, porque a pesar que no eran muchos años, ¿no? Era de repente cambiar todo, era de repente cambiar el pronombre, el nombre, era eh, ver, ¿no? Ahora al mismo ser humano, digo, hoy se dice muy fácil ya, pero ver ese mismo ser humano de otra forma. Entonces, para ella fue punto y aparte, ¿no? Para ella fue algo fenomenal y lo hizo así. O sea, el terapeuta le dijo,
vas con todo, tus papás te van a apoyar y ella cambió, pero sí, inmediatamente, para ella no hubo ningún problema. Y para su hermana tampoco. Fíjense que la mayoría de los hermanos hasta ahora que yo he platicado con ellos, la mayoría ya lo sabía. Todos me dicen: "Ay, sí, ya me había dado cuenta. Ay, sí, ya lo había notado. Siempre lo supe". Entonces, r hacemos un resumen de que efectivamente, ¿no? Los hermanos sean mayores o sean menores, ellos a la persona de condición trans siempre la han conocido con el género que se siente, no con el que se ve, o no con el que tratamos que se expresen, sino que ellos siempre, siempre han tratado con ese género sentido. Sean mayores o sean menores, ellos siempre dicen: "Pues es que para mí es mi hermana o es mi hermano, yo nunca hay otra cosa". Si son mayores, igual. Es que desde que nació, yo siempre he visto este comportamiento, es que desde que nació siempre ha sido de esta forma. Entonces, para ellos es como sí, que no te habías dado cuenta, ¿no? O nada más formalizarlo, porque realmente son los primeros que se dan cuenta. Para nosotros decirlo a nuestra hija fue: ok, bueno, oye, pero le vamos a cambiar el nombre. Ah, ok. Y lo hizo en automático. ¿Por qué? Porque ella siempre tuvo una hermana. Ahora lo vemos de esa forma, porque pues ella siempre tuvo una hermana. Nunca hubo hermano en casa. Siempre hubo una hermana, siempre hubo una chica con la que peleaba, siempre hubo el mismo gusto, siempre esa misma similitud, ¿no? Que tuvieron ambas. Entonces, cuando sucede esto, para nosotros, pues es un caos, ¿no? Estábamos así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Porque primero fue dentro de nuestro núcleo familiar, o sea, en casa. Afuera era una persona, pero adentro, ya al llegar a casa, pues cambiaba completamente, ¿no? Cambiaban los pronombres, cambiaba el nombre, cambiaba todo. Y esto es rapidísimo, porque inmediatamente, aproximadamente al mes, tuvimos que hacerlo ya. Ella pidió que ya me vivo adentro de casa como una persona, necesito hacerlo también con la familia y necesito hacerlo también en la escuela. Entonces ahí viene para nosotros, de por sí que ya estábamos así como que, ay, es que mi hija, ¿no? Con nuestro costalito de expectativas aquí, ¿no? Porque cada que nace un ser humano, si nos dicen que es niña, ay, pues le cargamos nuestro costalito, queremos que sea como nosotros, como la abuela, como la mamá. Si es niño, ay, que se parezca al papá, ¿no? Que agarre eh, las dinámicas familiares. Digo, así hemos sido criados también. No es todo nuestra culpa, ¿no? Nada más hay que modificarle. Entonces, nosotros fue muy difícil, ¿no? Yo lo veía como, me están robando a mi hijo, perdí a mi hijo, no, perdí un hijo, cuando la realidad es que no perdí un hijo, yo parí un ser humano. Lo que perdí fueron mis expectativas que yo le puse a ese ser humano, ¿no? Mis expectativas que ya le cargué así como que, ay, es niño, perfecto. No, ese ser humano traía unas expectativas propias, las cuales fue expresando poco a poco, y ahora tenía yo que desprenderme de las mías hacia con este ser humano, ¿no? Para admitir y aceptar las propias. Entonces, en este punto fue complicado para nosotros, fíjense, nada más. Es un proceso difícil, es un proceso, se escucha muy fácil, ¿no? El decir, ay, es que eran mis expectativas, pero me llevó años de terapia y me llevó años de un llanto, pero sí, yo la Magdalena andante, ¿no? El tema porque ella lloraba y que no me recordaba es que ella lloraba. Es lógico, ¿no? Cada proceso en cada familia, en cada persona es diferente. Pero lograr entender este punto de estoy perdiendo mis expectativas, porque yo al final del día, yo el ser humano lo tengo aquí, le sigo apoyando, le sigo educando, le sigo dando cariño, amor a ese ser humano que yo traje a este mundo. Yo no perdí un hijo, o sea, yo perdí mi expectativa. Yo eso es lo que perdí, porque el ser humano está ahí.
y es completamente sano. Entonces, llegar a este punto es muy doloroso a veces y muchas personas no pueden lograr eh, vivirlo, ¿no? Quitarse desprenderse de esta idea de perdí un hijo, perdí una hija. Pero esto también nos lleva a que nosotros como familia, cuando nuestra hija dice, ¿saben qué? Ya me voy para la escuela como niña y díganle a toda la familia que soy una niña, porque ya no quiero que me llamen como niño, es nosotros como familia salir del closet, porque nosotros como familia tenemos que salir del closet también. Es ahora enfrentarnos a el que va a decir la gente, el que me van a decir, el que todos los que me dijeron que era una etapa, les voy a tener que decir, no es cierto, no es una etapa. Esto está pasando y esto es real y no es una etapa. Nos tuvimos que armar de mucho valor, nos tenemos que armar de mucha fortaleza, porque estábamos muy conscientes ya con información, ya con profesionistas, ya con personas que llevaban años dentro de esto, y los cuales nos dijeron que en este proceso de salir del closet como familia, podía haber el riesgo de que muchas personas pues las perdiéramos, ¿no? De que no se quedaran con nosotros. Entonces, pues ahora íbamos a enfrentar a, puede que no se, puede que perdamos algunos amigos, puede que perdamos familia, no lo sé. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una carta a nuestra familia, comunicarles a nuestros familiares, pues lo que estábamos pasando. O sea, simplemente una carta en la cual no admitíamos consejos, opiniones fuera de la desinformación, en la que pedíamos el respeto a los pronombres que ahora íbamos a utilizar con nuestra hija y en la que estábamos de acuerdo si alguien no estaba dispuesto a quedarse con nosotros, íbamos a respetar esta decisión, íbamos a tomar en cuenta que había personas que quizá no lo iban a hacer, que había personas que quizás sí se iban a quedar y que iban a sumar y que quizá perderíamos algunos. Entonces, dentro de esta carta, explicábamos todo eso, que estábamos conscientes de que respetábamos todos los puntos de vista, pero que no íbamos a admitir ni íbamos a cambiar de parecer, ya que esto era un trabajo familiar ya de algún tiempo bajo especialistas y bajo la información. Entonces, a raíz de esto, salimos del closet y nos vamos a una aventura bien linda, porque es entonces ahora el llegar a la escuela, el hablar con la escuela, el decirle, a ver, maestra, directora, pues fíjese que necesitamos hablar porque tenemos este caso y fue una maravilla porque nos encontramos, yo por primera vez me topé con una docencia hermosa. ¿Hermosa en qué sentido? En el que no se conocía el caso, era la primera vez que ellas, o bueno, que la directora lo tenía, no tenía información, sin embargo, hizo un trabajo tan hermoso, basándose únicamente en valores, en el aquí todos nos vamos a respetar y vamos a ver la manera en la que vamos a apoyar a esta niña, ¿no? A su hija. Y aceptaron la información, aceptaron darle las herramientas a sus docentes, a sus maestras cercanas que tenían contacto con nuestra hija. Eh, su especialista de nuestra hija fue a impartir estas clases, esta información a la escuela con la maestra, con la dirección, con el personal que debía estar informado para que pudieran tener esta seguridad de poder tratar los temas o poder hablarlo con aquellos niños que tuvieran dudas, porque iban a salir, ¿no?
Y eso fue lo más fácil. Lo complicado, ¿quiénes fueron? Los papás. Los papás fue la parte más complicada que no tienen idea, ¿no? Porque entonces yo creo que pensaban que íbamos a llegar con un rayo para hacer trans a tus hijos, o que mi hija iba a decir, ándale, acércate, sé trans, ¿no? O sea, esta es la onda. No, o sea, no. O que íbamos a sacar un libro para explicar una película erótica. No, para nada. O sea, no iba a pasar nada, ¿no? Más que explicarles a los niños que pues su compañero ahora es su compañera, eso era todo. Pero bueno, desde la desinformación, eso fue lo más complicado, los papás. Nos enfrentamos a papás que de plano dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a escuchar de tu tema, bye. Y sí nos enteramos de papás que dijeron, a ver, directora, y es otro punto a favor de la dirección, y es donde yo me doy cuenta que eh, si la cabeza está de acuerdo y está dentro de lo que se debe de hacer, no hay problema para los demás. Porque hubieron papás que llegaron a decirle, a ver, o sea, mis hijos, ¿cómo van a estar conviviendo con esta clase de familias? O sea, yo creo que hay que tomar medidas drásticas, hay que sacar esta familia, hay que sacar estos niños, ¿no? Entonces sí llegaron a pedir ese tipo de situaciones. Y muy inteligente la directora, pues ella, su respuesta siempre era, es una pena que usted se sienta de esta forma, es una pena que usted nos diga que posiblemente pueda usted, si no llegamos a un acuerdo, que usted tenga que sacar a sus hijos, ¿no? Nos da una pena, una lástima, pero también nos da un orgullo comunicarle que sus hijos, sus hijes, están en una escuela en la cual no van a ser discriminados, en la cual no van a ser señalados y en la cual siempre van a recibir respeto por ser simplemente seres humanos, ¿no? Con reglas, con derechos, pero siempre bajo el respeto y siempre aceptándoles, ¿no? Cualquiera que sea la situación. Pero si usted decide marcharse, bueno, pues si quiere le ayudo a conseguir una escuela, ¿no? O sea, jamás, jamás, jamás dio pie a, a tener híjole, ¿qué cree que tengo presión social y puede que de perder a 5 a perder a uno, pues prefiera yo perder a 5, ¿no? O sea, jamás hubo ese pensar, siempre fue si no les parece a los papás, pues creo que esta no es la escuela adecuada, este no es el entorno que están buscando. Tendrían que buscar otra institución la cual se adapte a su manera de pensar, a su manera de vivir y que aporte, ¿no? A esta misma. Entonces, dentro de todo esto, la verdad nos sentimos muy cobijados, nos sentimos eh, un peso menos, ¿no? Porque hay familias, sabemos que hay familias las cuales es un infierno el hecho de cambiar un pronombre, el hecho de cambiar un nombre a una credencial escolar que ni siquiera es algo oficial, o sea, no es un trámite gubernamental, ¿no? Es simplemente cambiar el nombre a un pedacito de cartón, nada más, y volverlo a indicar, ¿no? Eso es todo. Para nosotros pues fue un peso menos, la verdad. Pero para esto, yo creo que nosotros, por cuestiones de trabajo, nosotros vivimos en el Estado de México, por cuestiones de trabajo, tenemos que cambiarnos de estado aquí a Querétaro, y entonces todo el trabajo que teníamos allá, pues ahora era volver a empezar o ver qué íbamos a hacer, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que llegar aquí y buscar una escuela, ¿no? Volver a hacer todo el trabajo que teníamos o simplemente hablar con ellos y que nos respetaran el nombre social que teníamos ya elegido. Pues también corrimos con suerte porque encontramos una pequeña escuela, la cual, pues literal dijo, a mí mientras me pague, usted dígame qué quiere que haga. Nos dijimos, bueno, pues que se respeta el nombre social nada más y el nombre legal debe de estar únicamente de uso para eso, para usted, para cualquier cosa legal que se tenga que hacer, nada más. Y así fue. No nos topamos con una escuela que nos dijera, y sí tuvimos un pequeño altercado una vez,
porque en este proceso que llevan las personas de condición trans al estar en tránsito, ¿no? Es como que de repente es el, hola, soy Alex, soy trans, ¿cómo estás? O sea, como que tienden a decirlo a veces como forma de presentación, ¿no? Y eso era algo que tenía en mi hija. Hola, ¿qué tal? Soy trans. Así como que de repente se le sale decirlo en la clase y entonces fue un, ¡ah! ¡Detengan el mundo! ¿No? Fue un escándalo, sí, pero la maestra lo supo controlar, así como que, ay, es que es una película que estuvo viendo. Nos mandan a llamar y nos dicen, fíjate que pues pasó esta situación y pues sí, nosotros estamos apoyando, ¿no? Pero, ahí viene el pero si esto se llega a salir de las manos o ella continúa diciéndolo, entonces la que se va es ella. Obviamente, pues aquí nos enfrentamos a una, que ya no llevábamos poco tiempo, ya teníamos información, ya habíamos, ya sabíamos, ¿no? Qué es lo que debíamos hacer y qué es lo que no debían hacer. Y bajo estos conocimientos, pues sí, nos enfrentamos a un, ni lo vas a correr, ni vas a hacer eso que estás diciendo, porque eso es discriminación, y más pues, a un menor, ¿no? No lo puedes hacer. Entonces, llegamos a acuerdos por ambas partes. Bueno, se siguió en este acuerdo, ¿no? Pero fíjense que ahí fue cuando yo aquí en el estado de Querétaro me encontré, dije, bueno, allá pues yo tenía conocidos, tenía ya grupo de personas, ¿no? Ahora llego a un lugar donde vuelvo a empezar, porque cuando yo comenzaba a preguntar, no había información, no había, hoy afortunadamente sabemos que está Queritrans, ¿no? Que ya es una asociación civil, que ya está dando muchos frutos y que a lo mejor muchas personas que están ahora dentro de aquí ya llevaban tiempo trabajando, no lo dudo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Todo era para personas adultas. Pero ¿qué había de las infancias y las adolescencias? No había nada, no había información. Una vez una persona me dijo, pues es que no las hay aquí. Y dije, ah, bueno. O sea, como que dices, ok. Entonces, esto nos llevó a formar un grupo de familias, ¿no? Y justo inmediatamente me topé con una familia. O sea, fue como, tenemos esta situación, nuestra hija tiene 14 años, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, fue de esta manera donde nosotros comenzamos a hacer alianzas, comenzamos a buscar información y comienzo a ver si una escuela me está diciendo que o me rijo bajo sus normas o si no va a haber consecuencias, dije, ¿y qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿quién me va a respaldar de manera legal si yo llego a tener esta situación? Entonces es donde comienzo yo a buscar ahora aquí en el estado de Querétaro, comienzo a indagar, comienzo a preguntar y comienzo a informarme nuevamente. La escuela, pues hicimos, tenemos nuestra tregua y afortunadamente todos eh, lo han sabido manejar de una manera totalmente normal, o sea, como debe de ser, ¿no? La cuestión legal únicamente se toma en cuenta el legal para lo de que no sea un papel de UCB, el nombre va con el nombre social, ¿no? Y ella es conocida con ese nombre. No hay, no hay otra, no hay trato diferente, no hay, tú no puedes entrar a este baño, no hay, tú no puedes convivir de esta forma, tú no puedes ir a este lugar, o tú no entras a esta clase, ¿no? Tú eres esta persona, pues para mí, ahora sí que como dijo la escuela, ¿no? Mientras me sigan pagando, yo les sigo brindando el servicio. Entonces, por un lado, ha sido, pero me pregunto, si en una escuela en la cual es particular y se puede tener el acceso, hay este tipo de situaciones, en una escuela pública realmente existirá la destreza para llevar estos temas? Porque digo, ya no me pueden decir, es que no tenemos la información. Pero ojo, me topé con personas que no tenían información, efectivamente, que nunca habían tocado el tema, efectivamente,
Sin embargo, supieron actuar desde los valores, no la moral, sobre los valores y el valor que todos tenemos, ¿sale? Entonces, sí es muy preocupante el hecho de encontrarnos todavía con docencias, con especialistas que no saben cómo actuar o que sobreponen sus prejuicios personales a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando no se tiene un papel legal todavía. Esto es un poco de lo que nosotros hemos vivido como familia, desde cómo nos enteramos hasta las preguntas, ¿no? Porque después de esto también, cuando comenzamos los trámites legales, volvió la pregunta, ¿y estás seguro? ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Porque esto ya no tiene vuelta atrás. Pues claro, ya sé que no tiene vuelta atrás. O sea, esto es un paso legal, pero que es tan necesario y que eh, tampoco tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo de una manera más light, por así decirlo, porque es un desgaste bastante fuerte el estar eh, pidiendo algo como un favor, siendo que es un derecho, ¿no? Entonces, pues estamos en afortunadamente me da ya muchísimo gusto decir que ya tenemos, después de 5 años de estar tratando de la manera legal, ya tenemos un acta, ya tenemos papeles legales, entonces ya no tenemos que hacer más tratos escolares. Ya se acabó por favor, le pido que, que nos haga el favor de respetar este nombre. Ya afortunadamente ya no, ya todo es legal. Entonces es otro paso más que hemos dado como familia. Por eso les decía yo al principio, esta transición, tanto para la persona como para la familia, es un paso a la vez. No nos ponemos eh, planes, ¿no? En un futuro, pero vamos viviéndolos por etapas, por día, este mes tenemos que hacer tal cosa, ok, tenemos consulta médica, bueno, vamos, tenemos estudios médicos, ok, vamos con el laboratorio a explicarle que necesitamos cierto tipo de estudios y que el género que nosotros mencionamos no es coincidente o no coincide con el sexo biológico que van a encontrar, ¿no? Entonces, vamos, vamos dando pasitos a la vez, ¿no? Ahora eh, hay más apertura, la veo, hay más redes, hay más apoyo, hay más personas nombrándoles, ¿no? A las infancias y a las adolescencias trans, lo cual es una maravilla, porque es un peso de encima, un peso enorme que te vas quitando. Y el ayudar a otras familias que están pasando lo mismo que uno ya pasó, es una maravilla, la verdad, porque te encuentras en un momento en el que no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, y aparte de todo esto, traes un montón de comentarios aquí y no sabes qué hacer. Si le haces caso a la mamá que siempre te ha dado consejos, a la tía que siempre ha tenido la razón, o a lo que tú estás viviendo dentro de tu núcleo familiar, con tu familia, con tus hijos, con quien formen. Lo que tenemos, toda la información y sabiendo que no están las familias solas, ¿no? Que habemos grupo de familias que ya pasamos por muchas situaciones, y pues es un ánimo, ¿no? Y es una manera en la que vemos que haber pasado todo esto, pues vale la pena, ¿no? Que a lo mejor de estos bajones que de repente teníamos, pues valieron la pena, porque sabemos ahora qué hacer, qué no hacer, qué persona es la adecuada, y para un siguiente que venga atrás de nosotros, pues sabemos qué es lo que puede ser favorable, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Karen, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido extraordinario escucharte con esta
no sé, como con esta sinceridad, con esta honestidad con la que nos compartes, yo te digo así, de verdad, te agradezco mucho esta posibilidad de escucharte. Eh, y bueno, sí, bueno, yo tengo un par de preguntas, pero no quisiera como arrebatar el micrófono, más bien si de los compañeros, las compañeras tienen alguna pregunta para Karen, pues este es el momento, ¿no? No sé si hay alguien interesado o interesada en preguntar. Que levante su mano. Nadie, nadie. Bueno, yo voy a preguntar. Bueno, esto que decías, Karen, que pues que una de las cosas que fue más complicado fue el tema con papás y mamás de otros niños y niñas de la escuela. Y bueno, antes de que iniciáramos contigo, estábamos charlando acerca de los retos que implica justamente el poder abordar estos temas, ¿no? Y rescatando esto que decías de papás y mamás, ¿no? Tú, desde tu experiencia, desde tu tránsito, desde tu propia vivencia como mamá, eh, ¿qué crees que podría ser útil? O sea, a nivel muy práctico, ¿no? O sea, ¿qué podría ayudar a que otras personas, en este caso estamos hablando de lo más complejo que fueron papás y mamás, ¿no? Pero seguramente también, no sé, o sea, a lo mejor las mismas maestras, ¿no? Maestras, maestros, la familia, o sea, como en estos diversos sectores, en estos diversos ámbitos, y muy en lo pragmático, ¿a ti qué se te ocurre que podría servir para poder acercar y para acercar el tema de lo trans y para poder hacer un abordaje mucho más humano, que fue un poco como en situaciones con las que tú te encontraste, ¿no? Te encontraste con gente humana, pues, ¿no? O sea, que lo miró desde, que aunque no tenía información, que lo pudo tramitar desde esta humanidad que podemos tener, ¿no? Desde un sentido común, desde una cuestión de empatía, ¿no? Y no desde el tema del prejuicio, ¿no? Pero ¿cómo poder, cómo y qué poder acercar a estas personas? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, en primera, yo creo que hay que ver qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos informarle? Porque, ojo, cada transición es diferente, tanto familiar como para la persona. Aún así, estemos hablando de un menor. Cada transición es diferente e influye en muchísimas situaciones. Entonces, hay personas que están de acuerdo con que toda una escuela debe de estar capacitada para poder dar un acompañamiento o para tener estar en el mismo barco, ¿no? O sea, saber del tema, conocer quién es, conocer, saber, informarse. Y hay otras personas las cuales dicen, a ver, no necesito que toda la escuela lo sepa, únicamente las personas indicadas y las que por el momento están tratando, ¿no? De manera cercana con nuestro hijo. Entonces, partimos de ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos como escuela? ¿O qué es lo que estamos planeando como estrategia con la escuela? Porque esta es una estrategia que se hace de mano de la institución, de una institución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos siempre a un especialista, a una persona que conozca y que sea un especialista quien lleve este proceso, ¿no? Porque también aquí influye mucho el qué es lo que quiere la persona en transición, ¿no? Porque quizá esta personita no tenga todavía algunos problemas para expresarlo, para decirlo a ciertas personas, en fin, hay que escucharle. Creo que ese es el paso número uno, escucharle qué es lo que está sintiendo en este momento porque hay ocasiones en las que no necesitas transicionar en una escuela, en la que es más saludable cambiar, ¿no? De institución antes de tener este desgaste
tan fuerte, porque una vez que nosotros, o una vez que la familia se abre en un entorno escolar, ¿no? Es vivir con una etiqueta anterior, ¿no? Y hay personas y hay niños, padres, maestros que están constantemente recordando. Entonces, en muchos casos hay que ver primero si el menor, la niña, el niño, eh, está en condiciones para poder pasar por este proceso, si su salud emocional es lo suficiente para poder afrontar este proceso como venga, fuerte, y pues adelante, se podrá hacer. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos con el especialista, con una persona que conozca del tema, que esté en condiciones de poder hablar con las docencias, con los maestros, con los papás incluso, ¿sí? Porque muchas veces los maestros o la escuela o los centros educativos lo que hacen es decir, por el momento no vamos a enfocarnos en qué familia es, simplemente vamos a hablar del tema, ¿no? Eso es algo también muy bueno, pero que al final del día qué familia es, ¿no? Digo, es muy obvio. Entonces, ¿qué estrategias se pueden tomar? Tomar casos puede ser con películas, puede ser siempre bajo la información, con algunos videos, ¿no? Con algunas experiencias incluso ya que ya encontramos en la red, con experiencias ya de familias que lo han vivido, de cómo se siente la persona y cómo lo pueden asimilar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿No? Porque nosotros, como les decía, nosotros pensamos como padres cuando nos dicen una noticia así, pues pensamos en un montón de cosas, ¿no? Pero nunca se nos pasa por la mente que lo único que se va a cambiar es un nombre y una vestimenta, nada más. Porque todo lo demás no se va a modificar, se va a reafirmar. O sea, vamos a dejar atrás un disfraz y ahora entonces vamos a hacerlo sin ninguna etiqueta, sin algo que nos esté parando, ¿no? Entonces, lo primero es ver la salud emocional de la persona que va a tener esta transición. Si se llega a la decisión de hacerlo dentro de una escuela, hay que hacerlo bajo información. Regularmente siempre acompaña y este tipo de cursos, de ay, se me fue la palabra, de comunicación, la entabla regularmente una persona experta o una persona que conoce del tema, ¿no? Que nos va a hablar de salud emocional de las personas, de la familia, y siempre pues estar acompañada de la cabeza de la institución. Muchas gracias, Karen. No quiero robarte mucho tiempo, pero ¿hay alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que decirle a Karen? Greca, por ahí quiere comentar algo. Adelante, Greca. Bueno, muchas gracias por la plática. Creo que es súper enriquecedor porque, o sea, nosotros desde nuestro espacio privilegiado, aún con educación universitaria, aún con información en internet y demás, creo que es bueno cuestionarnos, ¿no? Cómo ignoramos estos temas y cómo está invisibilizado, ¿no? Dicen mucho por ahí, ay, de repente ya salieron muchas diversidades o de repente ya hay mucha comunidad LGBT y dices, no, siempre ha habido. Lo que pasa es de que el entorno no es lo suficientemente sano y se oculta, ¿no? O sea, tantas personas en diferentes etapas de su vida a lo mejor vivieron estas cosas, ¿no? Que sintieron, que nos estás explicando. Y la verdad es que la parte más tranquilizadora que me da esta plática es cuando mencionas, no perdí un hijo, perdí mis expectativas, ¿no? Y cómo estamos construidos en de que si es niño o es niña, ay, el rosita, ay, va a ser esto, ay, tú ya tienes estas expectativas y una carga fuerte a tu hijo o hija, ¿no?
Y eso también es doloroso, ¿no? También es un obstáculo que tienen que atravesar las niñas. Y digo, "Uy", o sea, por lo menos cuestionarnos, ¿no? O sea, a mí nadie me ha cuestionado cuando supe que era mujer, cuando era hetero, ¿no? Nunca me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué a estas diversidades sí las cuestiones, ¿no? Y creo que este es súper enriquecedor porque es súper, yo no puedo verme ahorita actualmente, nunca se me pasó por la cabeza de preguntarle a mi sobrinita, ¿no? De 7 años, cómo eres, qué eres, ¿no? O sea, ni siquiera nos preguntamos y nos podemos sentar a platicar con las infancias, ¿no? Como que lo damos por hecho, no tomamos en cuenta sus opiniones, estamos bien metidos en este adultocentrismo, ¿no? De que nosotros tenemos la razón y así deben ser las cosas. Y no entendemos los procesos internos, ¿no? Por eso es de que, bueno, no sé cómo preguntarlo y sin ser yo violenta, ¿no? O sea, también creo que yo soy muy ignorante, ¿no? Trato de no violentar a las personas cuando veo estos procesos que tienen que llevar, pero hay una duda en mí, no, espero que le pueda dar, y si la cago así preguntando, díganme en serio, de no mames, pero no, nos comentabas que tu hija desde muy chiquita tenía estas ideas, ¿no? Sin embargo, también hay otras ideas que dicen, no, es que no se sabe identificar, ¿no? Porque no tienen referentes. O sea, cuando yo leía y veía otros videos que está una abogada y dice, es que hasta que yo le di un libro a mi hija, me dijo, no, pues soy hijo, ¿no? O sea, hasta que tienen el conocimiento y referente, este, saben, ¿no? Quiénes son. En tu caso, ¿tú fuiste el referente de tu hija? ¿O cómo lo ves tú? O sea, no sé, espero no ser violenta, dime en serio. Si te afecta, dime. Una minuto dando No, importa. no, no, por supuesto que no, ya entendí tu pregunta. Sí, mira, tocaste un tema bien importante, que desde que yo al menos estoy en todo esto de conocimiento de este abanico, ¿no? De la diversidad, algo muy importante y una manera que siempre deberíamos de preguntar, fíjate, pero que nunca se nos ocurre, es simplemente el ¿cómo quieres que te llame? Digo, esa pregunta nunca la hacemos. O sea, damos por ende de que, mira, él es Lalo. Hola Lalo. Pero a lo mejor le gusta que le digamos de otra forma, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar esta pregunta sin equivocarnos. O cuando tenemos duda de que, híjole, es que yo le veo como que cara de, pues simplemente pregúntale, hola, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo me dirijo a ti? O simplemente con qué pronombre quieres que me dirija a ti. En un niñe, eh, ¿cómo te gusta que yo te hable? ¿Cómo te gusta que yo te trate? ¿Te parece la forma en la que me dirijo a ti o cómo te gustaría que me dirigiera a ti? ¿No? Esa es una preguntita que es tan sencilla y nunca la hacemos porque no estamos acostumbrados, ¿no? Ahora bien, en cuanto al cómo me cercioro de que no es una etapa o que no tiene todavía la información, sí hay muchas preguntas en este sentido. Aquí hay que diferenciar que no nada más son unas fases, ¿no? Que aquí dentro de un entorno eh, con un niño trans es una insistencia, una persistencia y una insistencia constante, o sea, nunca hay un cambio, ¿sí? ¿De qué depende también mucho? De, de esta libertad que tengan de expresarse en casa, ¿no? Porque no es lo mismo, ojo, puede haber desde el que no permitimos que expresen, ¿no? En el entorno familiar ciertas cosas, porque está prohibido, ¿no? Porque no le dejan, porque así no debes de comportarte, pero incluso también y va todo esto dirigido hacia el respeto y el amor que nuestros hijos nos pueden tener, ¿no? Porque he escuchado y he tenido a chiques que dicen, es que yo no sabía cómo decirle a mis papás, porque era tanto amor el que me tenían y me tenían tan
en un nivel tan alto que si yo les decía esto me iban a dejar acá, los iba a decepcionar, les iba a romper el corazón, ¿no? Entonces, no siempre es desde el no te dejo ser, ¿no? Entonces, esto siempre va dirigido a una expresión que es constante. No es lo mismo que tú digas, ay, pues es que hoy quiero jugar de esta manera, hoy me quiero vestir de esta forma, hoy me quiero poner unas botas rosas con un suéter azul, un gorro, aunque esté haciendo calor, pero no existe problema en cómo se dirigen a mí o cómo la gente me ve, ¿sí? ¿Qué hay de estos chiques, de estos niños? Es que existe este fuerte, esta lucha de no me digas así, no me llames así. Es que yo no me veo de esta forma. A mí me gustaría que me llamaran como un niño. A mí me gustaría que me llamaran como una niña. O sea, es una constancia y es una insistencia que en vez de disminuir, siempre va aumentando. Que quizá nosotros digamos, híjole, es que de repente yo le hablé con él, lo llevé con el guía espiritual, con el pastor, con el padre, habló con él y miren, asunto arreglado, sí, pero quizá eso fue desde el temor, o como lo dije anteriormente, no precisamente desde el temor, sino desde el amor que nuestros hijos nos tienen, ¿no? Que tienen ese miedo a decepcionarnos, ¿no? A que viven con ese, híjole, es que me quieren tanto mis padres que si yo les digo o si yo continúo con esta actitud sintiendo esto, pues híjole, los voy a decepcionar, ¿no? Este amor tan grande que tienen por mí. Entonces yo creo que esa es una diferencia. Muchas veces dicen, pues es que va disminuyendo. No, es que hay quizá algo que hizo que esto ya no fuera tan evidente como anteriormente, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasó, qué fue lo que lo detonó. Ahora bien, cuando un niño quiere jugar, quiere expresarse, juega, dice, habla, ¿no? Pueden llamarse de una manera, ¿no? Pueden ponerse un nombre, incluso en el juego, o bueno, esta semana voy a ser tal persona, pero cuando ya tienes comentarios en los cuales están pensando en cómo voy a ser, como te decía, hay niñas que dicen, el padre dijo, ¿no? Que cuando yo reencarnara, podría ser otra persona. Entonces, me voy a morir para entonces reencarnar en lo que yo quiera, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones creo que ya no nos están hablando de un simple juego, nos están hablando de que ya existe un niño con unas ideas en las cuales busca la manera ya de decirnos, ¿no? No, te estoy explicando, te estoy tratando de decir, pero siempre existe una negativa, pues entonces vamos a hacerlo de otra forma, voy a encontrar otra manera, ¿no? O sea, siempre hay una insistencia y en vez de disminuir, esto va en aumento. ¿Qué nos va a marcar? Simplemente el escucharles, ¿no? El hablarles, porque si tú me dices que no ha tenido acercamiento a saber qué es lo trans, ¿no? Yo te puedo decir que hoy en día mi hija, la menor, ella ha tratado con los trans, o sea, con todo este tema de la diversidad, y sin embargo no te puede decir a ciencia cierta el concepto, ¿no? Simplemente te lo explica ella como, bueno, pues son personas que nacieron con un cuerpo, pero se expresan de otra forma, con otro género, ¿no? Lo explican de otra forma. No necesitan tener el concepto de qué es lo trans o qué soy, simplemente cómo se sienten cuando la gente se dirige a ellas y cómo ellas quisieran dirigirse hacia los demás. Hola, soy Juan Carlos. Y a mí me da una, ay, soy Juan Carlos. Y cuando tengo que decirle, hola, soy Karen, hasta, híjole, me cuesta trabajo. Cuando me llaman en femenino, híjole, pues bueno, ¿no? Pero si alguien me confunde con el género anterior, con el género opuesto, ¿no? Que me dice, oye, qué chico tan elegante. Ay, gracias, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? O sea,
es lo que se siente. Por eso es muy importante escucharles. El no ir precisamente con el prejuicio y decir, híjole, es que a mí me dijeron que no le dijera todavía. Más bien es escucharles y es observar. Si nosotros detectamos algo, ¿sale? Que no nos cuadra, que, híjole, tenemos duda, vamos a acercarnos, vamos a preguntarle, oye, ¿a ti sí te gusta? Por ejemplo, en este caso de la abogada dijo del nombre, del libro, ¿no? Pues yo creo que sería mejor decirle, oye, ¿y tú te sientes bien cuando yo te hablo de esta forma? Cuando yo me dirijo a ti con este pronombre? ¿O te gustaría que en algún momento te dijera por otro pronombre, ¿no? Puede que nos diga que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, te voy a llamar por ese pronombre. ¿Cómo te sentirías tú? A mí, en lo personal, soy cisgénero, heterosexual. Eh, Me sentiría muy incómoda que alguien me llamara con un pronombre masculino, ¿no? Sería así como que, ay, no, no me gustaría, no me gusta, y mejor llámame como Karen, con el pronombre de ella, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa, yo creo que a todos. Y yo creo que todo se basa en preguntar y en observar qué es lo que pasa, ¿no? El preguntar cómo te sientes cuando te digo de esta manera, ¿no? Y cómo te sientes. Ah, ¿quieres que te llame de este pronombre? Es cuando hablamos de la prueba de realidad de vida, no precisamente una prueba de realidad de vida, pero es el primer acercamiento que tenemos a ver de si realmente nos están diciendo que esto que se siente, que este género sentido es el correcto para que tú vivas de una manera más tranquila y conforme a lo que sientes, ¿no? Vamos a vivirnos como tal, vamos a llamarte como tal, ¿no? Si tú me dices que nada más aquí entre nosotros, ah, bueno, pues entre nosotros, ¿no? Y entonces vamos experimentando si realmente te sientes seguro, te sientes tranquilo, y si no, pues volvemos a lo mismo. Es una etapa de conocimiento, ¿no? No sé si pude resolver tu duda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Greca. Bueno, tenemos otra pregunta, Karen. No sé si todavía tengamos tiempito. ¿Cómo andas? ¿Sí? Sí, claro, claro, claro. Creo que Almita tenía la mano levantada, entonces, Alma o Esmeralda, ya no supe. Alma bueno, Esme Estaba tiene la primero mano Almita. levantada. Ok, Estaba pues primero tenemos dos. Almita. Tenemos dos, ¿sale? Trataremos de no robarte mucho tiempo. Entonces, Alma, ¿quieres comentar tu pregunta o tu comentario? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, Karen, por esta charla, que es muy enriquecedora, pues nos da mucha luz, me parece, y pues sí, agradecerte que compartes esto que es pues una parte íntima, sí, de tu vida, pero que también pues nos sirve, pues, ¿no? Porque lo íntimo trasciende a lo público. Entonces te agradecemos muchísimo. Y bueno, más que pregunta, es una de las cosas que dijiste que me impactó y o sea, me pareció una herramienta muy, muy, muy linda, que fue esto de la carta. O sea, la estrategia que hacen ustedes como familia para comunicar a la familia, a la otra parte que se tiene que comunicar. Esta estrategia que se elige de la carta me parece, pues más, o sea, sí linda, pero me parece como un buen elemento, porque creo que permite resguardarse de cierta forma, ¿no? Entonces, ese elemento que tú nos compartes lo rescato muchísimo, y pues también se me hace como súper valiente, ¿no? Como transmitirlo de esa forma a la familia. Y bueno, si hay tiempito por ahí, como si pudieras comentarnos cómo reacciona tu familia, las familias,
hacia esta carta, si hay tiempito. Si no, pues solamente es eso, como un reconocimiento y un agradecimiento, Karen. Muchas gracias. No, Alma, muchas gracias a ti por estas palabras que llenan el alma, ¿no? Es un abrazo muy cálido, ¿no? La verdad, todos estos comentarios. Pues mira, esta carta fue una de tantas, ¿no? Maneras de expresarlo, porque hay personas que únicamente lo quieren decir a los abuelos, a los padrinos. Había una familia que estaba muy preocupada por lo que iba a decir el padrino, ¿no? No sabía yo por qué, pero bueno, para ellos era importante, para ellos era muy valiosa ese punto de vista e informarles. Nosotros ya llevábamos tiempo, ¿no? Para la familia ya no fue tan raro, porque, como les comento, siempre hubo este niño juega raro, este niño se ve raro, ¿no? Siempre hubo ese tipo de comentarios. Al principio eran de, híjole, ¿qué les digo, no? O sea, te digo, nuestros prejuicios mismos que tenemos, no sabemos cómo quitarnos el miedo de qué van a decir, ¿no? Y, ¿qué me va a decir la tía? Entonces, como esto fue de años, desde que caminó, habló, siempre fue lo mismo, siempre le vieron una muñeca, siempre le vieron un moño jugando con una bolsa, o sea, siempre hubo una expresión femenina. No fue tan fuerte decir, ay, ni cuéntame ti, ¿no? O sea, fue como ok, porque ya había una vivencia, o sea, ya nos habíamos dado cuenta que su expresión era diferente, ¿no? Que algo había, no sabíamos qué, simplemente que era diferente. Hubieron muchos comentarios, algunas veces hirientes, ¿no? Molestos, que sí llegué a enfrentar, a confrontar antes de la carta, pero incluso antes de que nosotros dijéramos abiertamente a la familia esto, una Navidad antes le había llegado su primer Barbie y fue frente a todos. Y todos fueron así de, ¡ah! Santa le trajo una Barbie. Entonces, era como, ¿cómo dicen? Como que ya era un anuncio formal, nada más, ¿no? Porque con nuestras familias cercanas, con las tías, con las primas, pues ya lo habíamos hablado un poco. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que sus hijos menores, que van de la edad, pues no agredieran, ¿no? De alguna manera, que no vieran algo raro, algo malo, simplemente pues estamos jugando, no quieres que juegue, bueno, pues no le digas nada, simplemente pues, no juegues y ya, ¿no? No juegues con ella. Entonces, ya teníamos como que un acercamiento previo ya nada más con esta carta lo que hicimos fue dejar en claro nuestra posición y hacer formal, por así decirlo, el cambio ya de género, de pronombre, ¿no? Y de nombre incluso. Entonces, como que ya era algo que ya veníamos trabajando poco a poco, ¿no? Porque durante todo este proceso en el que nosotros lográbamos acomodarnos, pues fuimos platicando con los más cercanos, te digo, más que nada, para que estas familias de primos, tíos, en fin, que tuvieran menores, que tuvieran hijos pequeños o un poquito más grandes, pues que les hicieran este hincapié, ¿no? De que, bueno, pues no necesitas decirle absolutamente nada, ningún adjetivo, ¿no? Feo, ni dirigirte de alguna manera, o sea, simplemente está jugando, simplemente así es, ya, ¿no? Entonces, pues no hubo como que mayor problema en este caso. Nosotros. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos, ¿te parece? Y hacemos la última. Esmeralda tenía una pregunta, entonces, adelante, Esme. Más que pregunta es, pues, como unos comentarios que me llevaron, pues, a los que me llevó, como unas reflexiones a las que me llevó tu testimonio. Primero, la verdad, muchísimas gracias, como por la transparencia
y la honestidad con la que tú expones este proceso que ahora lo describes así como muy, como muy fluido, pero yo supongo que tuvo como sus tropezones y sus complicaciones pues sobre la marcha, y te agradezco un montón que hayas estado dispuesta a acercarnos el tema desde tu experiencia particular, ¿no? Y que creo que también además lo vuelve mucho más aterrizado, pues, ¿no? Nos coloca sobre, o sea, sobre la mesa, pues, que es, que es una realidad y que es una realidad que existe, pues, en el cotidiano, ¿no? Y no, vaya, y no pensarla solo como, pasa en alguna, no sé, como, como de pronto lo que ocurre cuando una lee un texto académico, ¿no? Que es distinto el acercamiento a los temas a cuando pues, de pronto está la sensibilidad directa, ¿no? De la experiencia concreta. Entonces, pues, muchas gracias, pues, por eso. Y, y pues nada, yo me quedo por ahí con unas reflexiones sobre esta, esta cosa como contradictoria que hay en la sociedad ahora, que hay un discurso muy engalanado de decir que las infancias primero y todo el choro, pues, ¿no? Mareador, y que cuando volteamos pues a ver la realidad concreta es que los derechos para las infancias en realidad se vulneran con muchísima frecuencia, ¿no? Y pienso que una manera de vulnerar las infancias o los derechos de las infancias es justo que no se les dé crédito a sus sentires, a sus pensares, a sus decires, pues, ¿no? Y, y pienso que eso pasa mucho cuando con las infancias trans, ¿no? Que se asumen, que ellas dicen, pues yo me siento niña o me siento niño, ¿no? Y no se les da crédito, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, se me hace muy chido, pues, esto que dices de, pues, no solo permitirles como decir, sino además tener la disposición a escuchar, ¿no? Porque pues podrán decir, ¿no? Lo que sienten y lo que piensan y cómo se posicionan, pero es bien distinto, pues, cuando está la apertura a la escucha. Y creo que qué chido que tu hija haya tenido como un acompañamiento, unos papás, una mamá y un papá que hayan estado dispuestos a escucharle, ¿no? No solo a darme la chance de anunciar, ¿no? Y pues nada, creo que cuando volteamos a ver, pues, el tema de los derechos de la infancia, lo primero que creo que tenemos que volver a ver es justo esto, ¿no? A escucharles, ¿no? Y escucharles desde su autonomía, ¿no? Y respetarles esa autonomía e individualidad que como seres humanos tienen, pues, y eso como que, pues, me quedo pues con esa reflexión a partir de lo que tú nos compartes. Y y pues nada, creo que en general eso. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Esme. Y pues nada, yo no te quiero robar más tiempo, Karen, porque de verdad te agradezco como de verdad, tengo mucha gratitud contigo por haber aceptado esta charla y como dice Esmeralda, también coincido como con esta honestidad y esta transparencia de poder contarnos tu caso, tu experiencia. Yo tengo muchas preguntas más, pero ya, ahí la quiero dejar, ya en todo caso después te contacto y te pregunto. Sobre todo me interesa, ya, eso me lo cuentas después, ¿no? Pero Ok. como qué tan, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero este tránsito del Estado de México, la Ciudad de México a Querétaro, pues, ¿no? O sea, tus retos en particular con las y los queretanos, que seguramente hay sus muchas vicisitudes, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, yo te agradezco y nada, pues yo también creo que, y lo platicábamos antes de empezar, que
todas las personas que dan la cara, que ponen el cuerpo, son personas que evidentemente yo admiro por su valentía para enfrentar lo que implica y sobre todo en un estado como Querétaro, ¿no? Entonces, te agradezco, Karen, a nombre de la especialidad y a nombre de todas las y los estudiantes, pues que nos hayas regalado este tiempito. Muchísimas gracias, gracias, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tocar el tema, que es muy, yo creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Que se toque el tema y que nos den el espacio para ver de qué es esto, ¿no? Ay, los niños, las familias trans, que no somos fuera de otro mundo y que lo que pedimos en derechos no es para todos, sino únicamente para quienes los necesiten, ¿no? No vamos el rayo para transicionar, no, señores. Es para quien lo necesite, para quien lo requiera, pues ahí está, ¿no? No es para todos, es para quien lo requiera. Y pues muchas gracias a ustedes, espero no haberles dejado más dudas, ¿no? No. Pues nada, Más bien, uh-huh. ¿En dónde te podemos contactar? Por ejemplo, si tienen una página, están en Twitter, en Facebook, ¿cómo andan? Tenemos Twitter, tenemos Facebook e Instagram. Estamos como Infancias y Adolescencias Trans Querétaro. Como somos un grupo de familias que no nos dedicamos tanto al activismo, ¿no? Porque pues se trata de menores, ¿no? Entonces, más bien somos un grupo de acompañamiento, pues no salen pues, a reducir tanto, a menos que sean familias quienes lo desean, pues adelante, ¿no? Siempre hay esta manera de verlo. Pero ahí nos pueden contactar si necesitan información, por favor, no duden en pedirla, tenemos información. Si quieren descargarla en la página de CONAPRED, existe ya es un librito, que no me acuerdo cómo le pusieron, pero es justo para infancias y adolescencias trans. Okay. Nada más. Entonces, ahí viene muchísima información, vienen grupos de acompañamiento, vienen muchos datos importantes que nos pueden sacar de muchos apuros y por favor, siempre preguntemos a la otra persona cómo quiere ser llamada. Algo que se nos haga costumbre, eliminemos filas de niños y niñas, seamos simplemente mezclémonos, ¿no? Para ir erradicando poco a poquito, ¿no? Porque siempre va a haber alguien ahí que a lo mejor no encaja ni acá ni allá, pues vamos a darle esta oportunidad y este espacio de irle cambiando, aunque sea un poquito, ¿no? Okay. Eso sería, creo que algo que sí me gustaría que pusiéramos en práctica todos, ¿no? Que ha resultado muy, muy maravilloso y no saben que este pequeño cambio, cómo le cambia la vida a alguien, ¿no? Es algo muy importante. Y pues muchas gracias. Gracias, Karen. Dice Abby, muchas gracias, Karen. Mil gracias, Karen. Fue súper bonito escucharte. Yo también gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Suerte. Lindo día. Gracias. Bye. Sí. Bueno, pues son 11:34 y yo tengo ganas de ir al baño. Entonces, ¿les parece si hacemos un breakcito? ¿Les parece no sé, 15 minutitos que regresemos a las 11:50? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, pues, entonces regresamos en 15 minutitos para seguir con la clase, ¿sale? Aquí se queda abierta la sesión, ahorita regresamos, ¿sale? Gracias. A ti, Ale.